Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permites llegar a este momento, Señor. Porque ya casi no leía, pero tú pusiste fuerza en mí, Señor. Gracias por todo el afán que nos das, por el trabajo, por las bendiciones de las cuales nos llenas diariamente. Te pedimos, Señor, que hoy tu lectura sea diafana, clara, Señor, que destrabes mi lengua y que podamos entender el propósito que tienes para nosotros, pero sobre todo que enséñanos a hacer tu voluntad. Bendito seas siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos de nueva cuenta. Y pues vámonos directo a la lectura porque no sé qué pasaría con el hermano Raimundo que hoy no nos envió reflexión. Bueno, ayer yo no la subí y hoy no nos las envió. El Rayito, me debes una. Este, Vamos a continuar con la lectura del libro primero de Reyes e iniciamos con el capítulo 16 y escrito está. Y vino palabra del Señor a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuera muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Pero la palabra del Señor por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos del Señor, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuera hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Reinados de Ela y de Zimri. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató, en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a todos los de la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa, mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Reinado de Omri. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años.
Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, y haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué hijo de Nun. Capítulo 17 del libro primero de Reyes. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra del Señor, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando al Señor dijo: Señor Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, y el Señor dijo: él dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Capítulo 18 del libro primero de Reyes. El Señor dice así: Elías regresa a ver a Acab. Pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, dile a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo:
¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte él me matará, y tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondía 100 varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y él le dijo, y le dijo Elías, vive el Señor Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escójanse un buey y prepárenlo ustedes primeros, pues que son los más, e invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque Dios es, quizá esté meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar el altar del Señor que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y ahí los degolló. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia tan grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo.
y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Con eso terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Primero de Reyes. Elías, híjole, quisiera poder decir que Elías es un ejemplo, no, de hecho sí es un ejemplo de cómo somos los hombres. Mañana que leamos el capítulo 19 de Elías, vamos a encontrar un versículo en donde Elías habla y dice, él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y no buscan sino para quitarme la vida, y me buscan para quitarme la vida. Ese era Elías, un hombre de altibajos como todos nosotros. Si nosotros pudiéramos resumir la vida de Elías, la resumiríamos en 5 episodios, porque él pasa de estar en la cima de la victoria hasta un lugar en un estado de depresión tan grande que le pidió a Dios que acabara con su vida. En el primer acto vemos a un Elías que oró para que no cayera lluvia. Y la oración de este hombre, que es tan humano como nosotros, como lo leímos antier en la carta de Santiago, en el capítulo 5, fue tan eficaz la oración de Elías que se presentó una sequía que duró 3 años y medio. Sin embargo, Dios proveyó de comida y agua a Elías, porque éste se estaba escondiendo de sus grandes enemigos Acab y Jezabel. Primero el Señor alimentó a Elías por medio de un arroyo y cuervos que le llevaban comida, y después a través de una viuda, la viuda de Sarepta. Ahí tenemos que poner atención porque los grandes milagros, los portentosos milagros hechos de manera individual, se hicieron sobre personas que no eran del pueblo de Israel. Por ahí el Señor tiene que decirnos algo acerca de cómo el Señor miraba con agrado a los gentiles de una vez. Esta viuda no tenía alimento, pero a pesar de que ya no tenía nada para comer, Dios, Dios proveyó de manera milagrosa la canasta de la harina y la tinaja de harina y la vasija de aceite nunca faltaron. Eso nos tiene que enseñar que el Señor jamás de los jamases va a dejar sin su provisión diaria a ninguno de sus hijos. En el segundo acto, Elías desafía a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Ahí les pidió que se enfrentaran para demostrar de una vez quién era el verdadero Dios de Israel. Los profetas de Baal se cortaron, saltaron, se rascaron, se azotaron y nadie le respondió. De hecho, Elías se burlaba de ellos, grítenle más, a lo mejor está durmiendo, o va de camino, o está meditando. Por supuesto que no les iba a responder porque era una mota de polvo al lado de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando Elías le clama al Señor después de haber mojado el buey, la leña y hacer una zanja sobre el holocausto, el Señor responde con fuego desde el cielo y acabó con el holocausto en un santiamén. Tan es así que todo el pueblo de Israel empezó a gritar, Dios, el Señor es el Dios de Israel, Yahvé es el Dios. Si por decirlo así pasáramos a otro acto, el tercer acto, los profetas de Baal ya están muertos, pero Jezabel exige su venganza. Busca y manda a buscar a Elías para que, acaben con su vida. De hecho, Elías se tiene que mover del Monte Carmelo al Monte Sinaí, aproximadamente unos 200 kilómetros, y ahí es cuando Elías, en un estado tan depresivo, le dice al Señor, ya no puedo más, quítame la vida, ya no puedo más con esto que has hecho. Pero obviamente el Señor tenía muchos planes para él, y el antídoto para la depresión de Elías pues fue alimentarlo. Elías descansó y además también lo hizo trabajar.
Pero además el Señor le recuerda a Elías que no es el único que se ha inclinado ante Baal. El Señor tenía un remanente en ese momento por lo menos de 7,000 personas que estaban siguiendo al Señor. Otra buena enseñanza que nos da la vida de Elías. Por más que pensemos que estamos solos contra el mundo predicando la palabra de Dios, y si nosotros no queremos agarrar el ministerio, el lugar al que Dios nos ha destinado, bueno, hay 7,000 personas atrás de nosotros, por lo menos 7,000 personas atrás de nosotros, que están anhelando que Dios les presente esa oportunidad. Así que tengan cuidado cuando Dios los llame. En una cuarta escena, Elías, ¿cómo se llama? Regresa de su exilio en el momento que es nombrado un nuevo rey para reemplazar al más terrible de los reyes, Acab, ¿no? Y recuerden que en ese momento Acab, bueno, lo vamos a leer más adelante por ahí del capítulo 21, de cómo Acab quería comprar una viña que le había gustado, pero el dueño no se la vendió, y Jezabel lo mandó a asesinar, ¿no? Elías por eso enfrenta a Acab y le dice que todos los de su familia van a morir, incluida Jezabel, y de una manera muy horrible Jezabel, pero bueno. Y en el último acto, ¿cómo decirlo? Una señal, un milagro tan portentoso, porque Elías es llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Elías y ¿cómo se llama? Y Enoc son las únicas personas que no han muerto en toda la historia del mundo. Son las únicas que vivas ascendieron al reino donde está Dios. Pero después, ahorita que leamos el Nuevo Testamento, vamos a ver qué pasó con Elías. Ajá. El Señor conoce nuestras necesidades y de que somos como polvo, como lo dice el Salmo 103. Y todas las depresiones, todas las angustias, todas las tristezas, todas las pruebas, todo lo que por lo que estemos pasando, Dios va a suplir nuestras necesidades, va a ministrar nuestras necesidades, nunca nos va a dejar solos enfrentando cualquier situación por la que estemos pasando. De hecho, dice la palabra que Él siempre va atrás de nosotros, adelante de nosotros, luchando nuestras batallas. La vida de Elías es como la vida de un ser humano, como los que somos todos, con sus altibajos. De repente, en un momento estamos en la cima de la victoria, y al otro día o a la siguiente hora estamos sumidos en un valle de depresión. Pero siempre, siempre el Señor va a estar con nosotros. Jamás nos va a dejar sin proveer en nuestras necesidades y jamás se va a olvidar de ninguno de sus hijos. Vamos a continuar con la lectura a terminar el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Y por favor, ayúdenos compartiendo el video, regálenos un like, háganos comentarios. Eso es lo que nos interesa mucho a nosotros, que nos hagan comentarios. Con eso nos ayudan ya muchísimo. Olvídense de todas esas cosas que les piden los demás. Con eso nosotros nos damos más que suficiente. Comenzamos, no le he dado por acá. Comenzamos con la lectura, más bien dicho, vamos a terminar la lectura del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y escrito está: Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaron con el nombre de Zacarías, pero respondió su madre, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto,
del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, con eso terminamos el capítulo número 1 del Evangelio de Lucas. ¿Y qué vemos aquí? La aparición, también la aparición de un hombre. ¿Por qué les decía que está relacionado con Elías? Ok, Juan el Bautista. Eh, di, mm, Juan el Bautista fue un hombre que apuntó a Jesús, así simple y sencillamente. 6 meses antes de que nuestro Señor y Salvador Cristo naciera, Juan ya, ¿cómo se llama? También había sido un milagro su concepción. Sabemos que Zacarías y Elizabeth ya tenían más de 90 años los dos, y aún así Elizabeth quedó embarazada. Ajá. Juan se encontró por primera vez con Jesús, por decirlo así, de vientre a vientre, ¿no? Del vientre de Elizabeth al vientre de María. Antes de que Juan naciera, saltó dentro del vientre de su madre Elizabeth, ajá, mientras María se acercaba. Inclusive Elizabeth, que era una profetisa, dijo: bienaventurada soy, o gracias a Dios que ha permitido ver a la madre de mi Señor, ha permitido ver a mi Señor. Juan, como sabemos, pasó muchos años errando en el desierto. Vestía con una ropa que era hecha de piel de camello, comía langostas y miel silvestre, pero lo que me encanta de Juan era su manera de hablar, más que directa, para que la gente se convirtiera de ese pecado, porque él vino a proclamar que el reino de los cielos se había acercado. Obviamente se refería a Jesucristo. El bautismo en agua que hacía Juan demandaba arrepentimiento. De hecho, Juan les decía en su carota a todos los cambios de vida que tenían que hacer, y se los decía claramente, no los disfrazaba, no les hacía nada. A los recaudadores les dijo que no cobraran más de lo que los romanos requerían. A los soldados que estuvieran contentos con su paga y no extorsionaran al pueblo. A los fariseos, a los líderes religiosos, les dijo: montón de víboras, ajá, porque ellos no se habían convertido de sus pecados. Les pedía que se arrepintieran y se volvieran a Dios. No era suficiente con que los líderes religiosos le dijeran que ellos tenían a Abraham por padre. Juan fue, ¿cómo decirlo? Juan fue el vocero oficial de Jesús, porque él anunció la venida del Mesías. Ajá. Cuando intentó bautizar a Jesucristo, Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesucristo le respondió que necesitaba que Juan lo bautizara para comenzar su ministerio público. De hecho, Juan hubiera seguido con su ministerio si no es porque se metió, ¿cómo se llama? Con la política. Cuando le reclamó a Herodes, a este Herodes Antipas, que se había casado con Herodías, que había sido mujer de su hermano. Obviamente, pues en la que Herodes también le cayó muy mal todo lo que decía, pero se aguantaba por temor a la gente. Pero Herodías quería ver a Juan muerto, y tuvo su oportunidad cuando su hija bailó para Herodes y quedó tan encantado que le prometió lo que ella pidiera, y le pidieron la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Ajá, aunque Juan empezó su ministerio antes de Jesús, siempre fue como que el segundo al mando. ¿Por qué? Porque Juan era la voz, pero Jesús fue la palabra. Juan era una antorcha, pero Jesús es la luz del mundo. Y cuando el ministerio de Jesús comenzó a subir, el de Juan comenzó a bajar. El propósito de la vida de Juan
fue señalar a la gente el camino hacia el Cordero sacrificial de Dios. De hecho, tuvo un fin muy triste. Sabemos, una cosa, ¿por qué lo relacioné con Elías? Porque cuando, ¿cómo se llama? Los apóstoles le preguntaron acerca de la venida de Elías, el Señor Jesucristo dice la palabra que dijo: a la verdad Elías ya vino, pero a la verdad hicieron con él lo que quisieron, refiriéndose a Juan el Bautista. Ojo, no sé, les digo, yo personalmente no sé si se refiere a que Elías, por decirlo así, volvió a nacer en Juan, o si la vida de Juan fue muy idéntica a la vida de Elías. Yo considero que lo segundo es lo correcto, porque en la transfiguración de Jesús se le aparecieron Elías y Moisés. Ajá, ahí vemos dos cosas: Elías seguía vivo y Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Pero bueno, ya iremos leyendo un poco más. Con esto terminamos la lectura de la palabra de Dios del día de hoy. Bendito Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por estar con nosotros en este día a día, por darnos la fuerza, Señor, porque no hay nada más que nos cause regocijo que leer y escuchar tu palabra, Señor. Es un antídoto para la depresión, es una cura para el cansancio, es lo que nos da fuerza cuando estamos débiles, Señor. Tu palabra nos alimenta, ese bendito y precioso pan espiritual que tú derramas diariamente sobre nosotros. Alimenta nuestro espíritu y nos hace ir más allá de nuestras fuerzas. Nos hace querer seguirte diariamente, nos hace querer estar contigo, nos hace querer proclamar tu evangelio. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia de Dios esté en sus hogares, en sus familias y en sus corazones. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.